8:46 de la mañana, 11 de septiembre de 2001. En ese momento exacto, el mundo cambió para siempre. El vuelo 11 de American Airlines impactó contra la torre norte del World Trade Center a 795 km por hora, creando una herida ardiente en el corazón de Nueva York. 18 minutos después, mientras millones de personas alrededor del mundo observaban atónitas por televisión, creyendo que habían presenciado un terrible accidente, un segundo avión apareció en las pantallas. 9:03 de la mañana. El vuelo 175 golpeó la Torre Sur. En ese momento, la humanidad comprendió una verdad escalofriante. Estaba siendo atacada deliberadamente. 2,977 personas inocentes perderían la vida ese día. Madres, padres, hijos, hermanos. Ciudadanos de 90 países diferentes que simplemente habían ido a trabajar en una hermosa mañana de martes. Sus historias individuales representan lo más valioso que poseemos como especie, la vida humana en toda su diversidad y dignidad. Pero el 11 de septiembre también reveló algo extraordinario sobre el espíritu humano. En medio del horror más absoluto, surgieron actos de heroísmo que iluminaron la oscuridad. Bomberos corriendo hacia las torres en llamas cuando todos los demás corrían en dirección contraria. Pasajeros del vuelo 93 sacrificando sus vidas para evitar un ataque aún mayor. Desconocidos ayudando a desconocidos a escapar de edificios colapsantes. Los orígenes de esta tragedia se remontan años atrás, a mentes que conspiraron en la sombra para crear el mayor acto de terror de la historia moderna. Para entender completamente lo que ocurrió esa mañana, debemos regresar al comienzo de una historia que comenzó mucho antes del 11 de septiembre. Si esta historia histórica te conmueve, acompáñanos en este recorrido respetuoso por uno de los días más significativos de la historia reciente, porque honrar la memoria de las víctimas significa entender completamente lo que sucedió. La historia del 11 de septiembre es, ante todo, una historia sobre vidas humanas que importaron, que fueron amadas y que nunca deben ser olvidadas. La semilla del horror del 11 de septiembre germinó años antes en la mente de Khalid Sheikh Mohammed, un ingeniero pakistaní que había estudiado en Estados Unidos y conocía íntimamente las vulnerabilidades del sistema americano. En 1994, Mohammed desarrolló un plan llamado Operación Bojinka. Explotar simultáneamente 12 aviones comerciales sobre el Océano Pacífico, asesinar al Papa Juan Pablo II durante su visita a Filipinas y estrellar un avión contra la sede de la CIA. El plan fracasó cuando un incendio accidental en un apartamento de Manila expuso la conspiración. Mohammed escapó, pero la idea lo obsesionaba. Fue entonces cuando conoció a Osama Bin Laden. Bin Laden, heredero de una fortuna de construcción saudí, había transformado su riqueza personal en una red terrorista global llamada Al-Qaeda. Su odio hacia Estados Unidos tenía raíces profundas. La presencia militar americana en tierras sagradas musulmanas, el apoyo estadounidense a Israel y una ideología extremista que veía a Occidente como enemigo del Islam. Cuando Mohammed presentó su plan revisado a Bin Laden en 1996, la respuesta fue inmediata. Tenían el dinero, los recursos y la red internacional para ejecutar algo aún más devastador que Bojinka. La nueva versión era elegantemente simple y aterradoramente efectiva. Secuestrar aviones comerciales americanos y convertirlos en misiles guiados contra objetivos simbólicos del poder estadounidense. Durante 3 años, 19 hombres fueron cuidadosamente seleccionados y entrenados. Varios de ellos se infiltraron en Estados Unidos, tomaron lecciones de vuelo, y vivieron vidas aparentemente normales mientras planificaban meticulosamente el ataque más coordinado en suelo americano desde Pearl Harbor. Mohammed Atta, el líder operacional, era un estudiante de arquitectura egipcio que había vivido en Alemania. Inteligente, disciplinado y completamente radicalizado, Atta pasó meses estudiando los horarios de vuelos, las rutas aéreas y los protocolos de seguridad aeroportuaria. El plan final era devastadoramente preciso. 4 equipos de secuestradores atacarían simultáneamente el World Trade Center, el Pentágono y muy probablemente el Capitolio o la Casa Blanca. Pero lo que los terroristas no pudieron planificar fue la respuesta extraordinaria de personas comunes enfrentadas a circunstancias extraordinarias. Vuelo 93, United Airlines. 9:28 de la mañana. 4 secuestradores habían tomado el control del avión que se dirigía hacia Washington, D.C. Su objetivo final probablemente era el Capitolio de Estados Unidos, donde el Congreso estaba en sesión. Pero los 33 pasajeros y 7 tripulantes a bordo no se quedarían como víctimas pasivas. A través de llamadas telefónicas a sus familias, se enteraron de los ataques previos en Nueva York y Washington. Comprendieron inmediatamente que su vuelo era parte de algo mucho mayor y que muy probablemente no iban a sobrevivir. Todd Beamer,
de 32 años, padre de 2 hijos con un tercer en camino, fue quien organizó la resistencia. Su última conversación registrada con una operadora telefónica incluyó las palabras que se convertirían en símbolo del valor americano. ¿Están listos? Ok. Vamos. Los pasajeros atacaron la cabina de vuelo. Durante 35 minutos lucharon contra los secuestradores mientras el avión perdía altitud sobre los campos de Pensilvania. A las 10:03 de la mañana, el vuelo 93 se estrelló en un campo abierto cerca de Shanksville. No hubo sobrevivientes, pero su sacrificio probablemente salvó cientos de vidas adicionales en Washington, D.C. Mientras tanto, en Nueva York, una operación de rescate sin precedentes estaba desarrollándose. 343 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York corrieron hacia las Torres Gemelas. No corrieron hacia la seguridad, corrieron hacia el peligro absoluto porque sabían que miles de personas necesitaban ser evacuadas. El capitán Patrick Brown, de 48 años, escribió un mensaje a su familia antes de entrar a la Torre Norte. Si algo me pasa, quiero que sepan que los amo y que morí haciendo el trabajo que elegí hacer. 71 oficiales del Departamento de Policía de Nueva York perdieron sus vidas ayudando en la evacuación. Pero también hubo héroes civiles. Wells Krauser, un joven de 24 años que trabajaba en la Torre Sur, vio docenas de personas hacia las escaleras de emergencia antes de regresar para ayudar a más personas. Fue visto por última vez dirigiéndose hacia arriba, hacia pisos superiores donde más gente necesitaba rescate. Estos actos de heroísmo ocurrieron en medio de una pesadilla logística que nadie había imaginado jamás. 9:59 de la mañana. La torre sur del World Trade Center colapsó en 10 segundos. La estructura de 110 pisos, que había resistido el impacto inicial, finalmente sucumbió al calor extremo del combustible de avión ardiendo. Una nube masiva de polvo, ceniza y escombros envolvió el sur de Manhattan como un tsunami gris. 28 minutos después, a las 10:28 de la mañana, la Torre Norte siguió el mismo destino. El símbolo más reconocible del poder económico estadounidense había desaparecido del horizonte de Nueva York para siempre. Pero la reacción global fue inmediata y profundamente humana. En París, 200,000 personas se reunieron en silencio frente a la Torre Eiffel. En Londres, el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham tocó el himno nacional estadounidense por primera vez en la historia. En Berlín, miles de velas fueron encendidas frente a la Embajada de Estados Unidos. El periódico francés Le Monde, históricamente crítico de la política exterior americana, publicó un editorial que declaraba: «Hoy todos somos americanos». Pero quizás la respuesta más conmovedora vino de lugares inesperados. En Gander, una pequeña ciudad de Terranova con 10,000 habitantes, 38 aviones comerciales fueron desviados cuando el espacio aéreo estadounidense se cerró completamente. Casi 7,000 pasajeros extranjeros llegaron inesperadamente a esta comunidad rural. La respuesta de Gander fue extraordinaria. Abrieron escuelas, centros comunitarios y sus propios hogares para albergar a desconocidos de todo el mundo. Farmacéuticos locales proporcionaron medicamentos gratuitos. Cocineros voluntarios prepararon miles de comidas. Familias canadienses invitaron a pasajeros traumatizados a ducharse en sus casas y usar sus teléfonos para llamar a sus familias. Durante 5 días, esta pequeña comunidad demostró que la bondad humana puede florecer incluso en los momentos más oscuros. La investigación posterior revelaría la magnitud completa de la conspiración, pero también algo igualmente importante: la capacidad extraordinaria de personas ordinarias de responder al odio con compasión. La investigación más exhaustiva en la historia del FBI identificó a los 19 secuestradores en cuestión de días. Mohamed Atta y 18 cómplices, la mayoría ciudadanos saudíes, habían planificado durante años lo que ejecutaron en minutos. Khalid Sheikh Mohammed fue capturado en Pakistán en 2003. Durante sus interrogatorios, proporcionó detalles completos sobre la planificación de los ataques. Permanece en custodia militar en la base naval de Guantánamo. Osama Bin Laden evadió la captura durante casi una década, pero finalmente fue localizado y abatido por fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán el 2 de mayo de 2011. Pero la verdadera medida de justicia no se encuentra solo en la captura de los responsables. Se encuentra en cómo el mundo eligió responder a la tragedia. El Memorial y Museo del 11 de septiembre en Nueva York honra a cada una de las 2,977 víctimas con sus nombres grabados en bronce alrededor de las huellas exactas de las Torres Gemelas. Donde una vez se elevaron símbolos de comercio y poder, ahora fluyen cascadas eternas hacia pozos que parecen descender infinitamente hacia la tierra. Es un lugar de luto, pero también de celebración de vidas que importaron.
Las historias individuales son lo que hacen que los números cobren significado humano. Michael Hudge, el capellán del departamento de bomberos que murió dando los últimos sacramentos a las víctimas. Betty ONG, la azafata que calmadamente reportó el secuestro por radio, proporcionando información crucial a las autoridades. Cantor Fitzgerald perdió 658 empleados, 2/3 de su fuerza laboral, pero reconstruyó la empresa y prometió cuidar financieramente a todas las familias de las víctimas para siempre. El 11 de septiembre nos enseñó que el terror puede destruir edificios, pero no puede destruir el espíritu humano, que el odio puede crear tragedias, pero el amor puede crear legados que trascienden la muerte. Hoy, más de 20 años después, seguimos siendo impactados por ese día. La seguridad aérea cambió permanentemente. La política internacional se transformó, pero lo más importante es que aprendimos algo fundamental sobre nosotros mismos como especie. En nuestros peores momentos, aparecen nuestros mejores impulsos. En medio del terror, surge el heroísmo. Frente al odio, elegimos la compasión. Si esta historia te ha conmovido, compártela para honrar la memoria de quienes perdimos ese día. Porque la mejor forma de derrotar al terror es recordar que cada vida importa, que cada acto de bondad cuenta, y que la luz siempre puede brillar en la oscuridad. El 11 de septiembre no será recordado solo como el día en que el mal golpeó al mundo. Será recordado como el día en que el mundo se unió para demostrar que el amor es más fuerte que el odio, y que la humanidad, en su mejor expresión, es inquebrantable.